reflexionando sobre dos conceptos que son de particular importancia, no solamente en el nivel de lo teórico, donde tienen una cada vez mayor presencia en los medios y en nuestras reflexiones y problemas, sino en lo práctico, en el día a día, que es hacia donde queremos dirigir esta reflexión. Primero voy a empezar hablando de justicia social y después voy a hablar del tema de equidad e inequidad de género. El concepto de justicia social, dentro de la gran historia de nuestra cultura, es un concepto relativamente reciente. Originalmente nace en el siglo XIX en la propia sociedad, en aquellos que estaban sufriendo la injusticia y que empiezan a tratar de hacer algo al respecto de ella. ¿De dónde nace? Nace de la preocupación por la persona, por los más pobres, en el marco de la industrialización. Así comienza como un tema de pobreza material, pasando, por ejemplo, de sociedades preponderantemente rurales a sociedades cada vez más urbanas. Y cuando la gente comienza a vivir en sociedad, empieza a pasar, en sociedades urbanas, comienza a pasar algo que nunca había pasado antes, que es que por primera vez en la historia, grandes masas de pobres, de personas que están viviendo en condiciones humanas de carencia, en muchos casos, en la infinidad de los casos aberrantes, comienzan a estar físicamente juntos de forma estable. De esta manera, el tema de la justicia social continúa una reflexión antiquísima en nuestra cultura sobre el tema de la justicia. Ustedes y yo pertenecemos a una cultura que ha venido pensando sobre este tema desde hace más de 2500 años. Y en esa historia, en esa larguísima historia, nos topamos con que ha habido como grandes intuiciones sobre lo que es la justicia. Se dice que la justicia es un bien público sin el cual la sociedad no puede funcionar. Entre más justos sean, mejor vive la gente, mayor armonía hay, mejores condiciones hay para el desarrollo. En un segundo nivel, también se ve como una cualidad de las personas, como una virtud, diríamos. Podemos decir de alguien, fulanito o menganito, menganita o perenganita, es un hombre o una mujer justa. Y la mayor parte de las cosas que tienen que ver con la moral, cada quien las tiene que gestionar personalmente. Solo un pequeño ámbito, un más pequeño ámbito de ese gran universo que es la moral, tiene que ver con mis obligaciones de justicia para con los demás. Y solo un pequeñito ámbito de lo justo tiene que ver con el ámbito de lo que yo puedo encontrar plasmado en una ley y de lo que puedo reclamar en tribunales. Que el gobierno juega una parte muy importante en la construcción de una sociedad justa, pero no es el único jugador. Requiere, por lo tanto, de la cercanía y la convivencia con la sociedad. Requiere de la credibilidad que le permite presentarse ante la sociedad como un interlocutor veraz. Porque si el gobierno no es creíble, pues por muchas leyes y recursos que tenga, la sociedad va a repeler de alguna manera esas propuestas y la justicia no se va a realizar. ¿Qué es lo que buscamos? No podemos pretender crear un orden jurídico-político perfecto, estas normas perfectas, políticas perfectas, y pensar que eso es suficiente para resolver todos los problemas. Porque estos problemas tienen una base de carácter, decíamos, cultural, social. Lo que queremos con leyes y proyectos políticos, administrativos, gubernamentales, es poner condiciones para que los otros actores sociales también entren en procesos de desarrollo. Y esos proyectos, esas leyes, tienen que estar en constante revisión, porque la sociedad está cambiando constantemente. Y marcos normativos o políticas públicas que antes servían para resolver un problema, puede que ahora ya no sirvan para resolver un problema. Es a la sociedad a la que le corresponde resolver sus problemas. Se pensaba que si teníamos individuos con palabra que cumplían aquello a lo que se obligaban, individuos que se daban cuenta de que había que cumplir con las obligaciones que el Estado nos imponía, y gobernantes que le daban a sus gobernados lo que les corresponde, tendríamos un orden social armónico, donde a la gente se le haría más fácil el poder vivir y poder desarrollar al máximo sus capacidades y construir proyectos de vida significativos y satisfactorios. El primero en hablar de justicia social fue uno de estos teóricos de nombre Luigi Taparelli, un italiano, que va a dar las ideas que después van a derivar en el inicio de todo un nuevo planteamiento sobre lo justo, que tiene un referente importante en la primera de las encíclicas sociales de la tradición católica, que se llama la Rerum Novarum, de León XIII en
1891. La Rerum Novarum, las cosas nuevas. El mundo ya cambió. Y por lo tanto, esta estructura clásica de justicia distributiva, conmutativa y legal ya no es suficiente. Necesitamos algo más. Y en particular es importante que sepamos que no es suficiente que tengamos un Estado funcional y un mercado funcional. Se necesita, por lo tanto, que entren, no a manera de individuos, sino a manera de instituciones, todas las demás organizaciones sociales que pueden y deben colaborar en la construcción de una sociedad justa. Y para que realmente construyamos una sociedad justa, necesitamos que todas esas instituciones y los individuos que las conforman se involucren en ellas. Y ese es el origen del concepto de justicia social. Es una justicia que no viene solamente del Estado hacia los individuos, de los individuos entre ellos, o del individuo al Estado, sino es una justicia que se construye a partir del compromiso y la interacción responsable de todos los individuos y de todas las organizaciones sociales. Ojo, no es solo, ni en primera instancia, la injusticia o la justicia un problema de recursos. No es de quitarle al rico y darle al pobre. Es un problema fundamentalmente cultural. Es un problema anterior a lo que se puede resolver con leyes y con dinero, aunque las leyes y el dinero ayuden, por supuesto, a ir dándole forma a la cultura. Entonces, uno de los grupos sociales históricamente más vulnerables a las dinámicas de las sociedades actuales son las mujeres. Aunque ese no es un tema que solo afecte a las mujeres, sino que afecta a toda la sociedad. Ojo, el problema de inequidad de género es un problema que no consiste simplemente en que a las mujeres se les trate, o a los hombres, pero originalmente estamos hablando de mujer, injustamente. Estamos hablando de que toda la sociedad no funciona bien. Y lo que está en juego no solamente es, que ya sería razón suficiente, ya lo dije, por su dignidad, pero no solamente es el respeto a las mujeres, sino el buen orden y el desarrollo de toda la sociedad. Por eso hay una relación directa entre equidad de género, un clic más, entre equidad de género, sí, adelante, uno más, ahí, y desarrollo. Y de ahí que en la Declaración del Milenio se planteara el tema de la siguiente manera, como uno de los grandes objetivos del milenio era promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Pero fíjense, ahí viene la vinculación con el tema de desarrollo y esta idea de que es en beneficio de todos. Como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible. Voy a explicar una primera aproximación a la diferencia entre igualdad entre hombres y mujeres y equidad entre hombres y mujeres. No es lo mismo. Son enfoques complementarios. Entonces, la igualdad de género significa que no hay discriminación con base en el sexo de la persona para la asignación de recursos o beneficios ni en el acceso a servicios. La equidad, en cambio, la equidad de género, implica la posibilidad de tratamientos diferentes para corregir desigualdades de partida y medidas no necesariamente iguales, pero conducente a la igualdad en términos de derecho, beneficios, obligaciones y oportunidades. Y ahora vamos a pasar a ciertos ámbitos concretos donde la inequidad de género se vive y afecta particularmente a las mujeres de forma clara. Y propongo estos 5. Ser mujer tiene implicaciones distintas que ser hombre. Por ejemplo, al momento de hablar de seguridad, incluso de seguridad, sí, lo más físico, ¿no? De pobreza. Es más difícil desde la perspectiva económica ser mujer que ser hombre en este país, como lo es desde la perspectiva de la seguridad. Participación política, ya hemos puesto varios ejemplos al respecto, oportunidades laborales y la conciliación vida laboral, vida familiar. Entonces, son cosas que hay que pensar y en la medida de lo posible, que lo es, hay que medir y hay que tomar decisiones al respecto. Y otra vez, cada quien en los distintos roles que juega. Tendrás que caer en cuenta de ciertas cosas en casa, tomar decisiones en casa, otras en tu trabajo, otras con tu familia empleada, otras en el espacio educativo de tus hijos, otras con tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es que
e insisto en ello, no es un problema que pueda resolver una sola instancia gubernamental, una sola instancia social, institucional, sino es un tema, una y otra vez lo digo, de justicia social. Finalmente, en el CISAF, la División de Género y Familia, pues analiza estos problemas a partir de la perspectiva de la solución que aquí se propone: horizontalidad y corresponsabilidad. Entonces, horizontalidad tiene que ver con este asunto de la igualdad. Evidente, igual dignidad, iguales capacidades, diferencias específicas, sí, por supuesto que las hay, ¿no? Cuando se explica la diferencia entre los conceptos de sexo y de género, pues se habla de eso, ¿no? Hay ciertas características físicas que los hombres tienen por el hecho de ser hombres, las mujeres tienen otras, y eso es el sexo. Y luego la manera en la que eso se vive en la manera de rol, pues se aprende, ¿no? Y hay una vinculación entre ambas, no están absolutamente divorciadas, pero por el hecho de que se aprenden, pues entonces tienen que ser analizadas, porque tal vez lo que estamos aprendiendo son injusticias, ¿no? Y de ahí que haya que hacer esas correcciones, ¿no? Ahí donde eso no es posible, no es posible porque hay una cultura que va en contra de ello, pues entonces necesitamos meter estas medidas de equidad compensatorias para ir transformando la cultura, conscientes de que sí, las leyes y los presupuestos públicos ayudan a transformar la cultura, pero no son los mecanismos que más directamente inciden en la formación de la cultura. Para ello tenemos que recurrir a esas otras instancias de las que ya hablamos, con las cuales el gobierno tiene que colaborar: familia, escuelas, medios masivos de comunicación, empresas, iglesias, etc. Y después el tema de la corresponsabilidad en la relación, en particular al interior del hogar, entre varón y mujer, no solamente, pero de manera clara y decir, tan responsable uno como el otro de todo lo que hay que sacar adelante en la casa, ¿no? Eso es todo un cambio cultural. Pues sí, es todo un cambio cultural. Y es un cambio cultural que solo se puede empujar un poquito a través de la ley, y un poquito a través de políticas públicas, y un poquito, tal vez ya más, por medio de los medios masivos de comunicación. Pero al final del día es algo que tiene que permear hasta los fundamentos mismos de la sociedad. Y pues por lo tanto es un proceso largo, pero es un proceso indispensable, porque haciendo una especie de resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, es un tema de desarrollo que afecta a todos. Afecta, lo digo por tercera y última vez, a la dignidad de las mujeres, que ya de suyo es un sistema suficiente para ello, pero no solamente, sino a las condiciones de desarrollo de toda la sociedad. Bueno.